Bien, una vez que tenemos definido el concepto de qué es una clase, vamos a pasar a lo siguiente, que sería qué es un objeto. Básicamente el objeto es agarrar la plantilla, ¿sí? Que si recuerdan estábamos diciendo que la plantilla puede ser como un formulario, ¿no? Y al yo llenar el formulario a través del constructor, como lo habíamos dicho, a esa acción se le llama instancia, ¿sí? Y cuando yo guardo la instancia en una variable, ahora sí ya tenemos definido que es un objeto, pero vámonos por partes. Entonces, primero que nada, vamos a crear una nueva clase aquí y le solemos poner main o principal y ponemos entonces public static void main. Esta función sirve para que se pueda ejecutar el programa, ¿sí? Porque esta clase no tiene el main, entonces no es una que se pueda ejecutar. Entonces aquí cuando veamos los tipos de funciones les va a caer el 20, como dice aquí en México, de qué es lo que hace esta función. Ahorita nada más únicamente vamos a decir que esta función nos permite correr. Si se fijan ya nos aparece aquí el botón de play. Entonces un concepto súper importante y que deben de tener en cuenta es que cuando ustedes crean una clase se están inventando un tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los tipos de datos primitivos, ¿sí? Como el entero, el booleano, pero al momento de nosotros crear una nueva clase nos estamos creando o inventando un tipo de dato, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo puedo crear una variable del tipo botón, ¿sí? Botón X, ahí está. Entonces, esta variable yo no le puedo guardar un 1, ¿por qué? Porque no es de tipo entero, no puedo guardarle un string porque no es de tipo string, ¿ok? ¿Cómo diferenciamos los tipos de datos primitivos? Bueno, pues eso ya no lo sabemos, pero cuando ustedes vean algo con comilla, perdón, con mayúscula, quiere decir que no es un tipo de dato primitivo, es una clase y la clase tiene funcionalidades y atributos, como lo hemos estado viendo. Entonces, fíjense que el string tiene la particularidad de que se escribe con mayúscula porque estamos haciendo una clase, ¿sí? Y el entero no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el tipo de dato primitivo, ¿sí? Entonces, aquí miren, nosotros estamos creando una variable del tipo botón porque ya tenemos una clase del tipo botón. Entonces, eh, un pelado inventó la clase string y está con mayúscula porque está siguiendo las reglas, ¿no? Entonces, pero no sabemos qué funcionalidades tiene. Bueno, sí sabemos, pero ahí las vamos a ir conociendo poquito a poquito. Entonces, ¿qué le voy a meter aquí en esta variable? ¿Sí? No puedo guardar números, ni string, ni booleanos. Entonces aquí voy a meter la instancia de la clase, que si recuerdan les acabo de decir que es agarrar la plantilla y meterla en la variable. Entonces voy a borrar esto, voy a crear dos variables del tipo botón que me acabo de inventar, ¿sí? Esta va a estar vacía y a esta le voy a meter la instancia de la clase. Ahora voy a permitirme dividir el código porque ahora quiero que ustedes a partir de aquí vean qué tipo de rol van a tener como programadores. ¿Y a qué me refiero? Ustedes, bueno, vamos a hacer que esta división que está aquí, sea como un bar. Entonces, de este lado va a ser el que pide las cosas al bar y de este lado es el cantinero que va a estar sirviendo las cosas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es pedirle a este lado de la barra que nos haga un nuevo botón y al disparar o al hacer new botón a esto se le llama instancia, ¿ok? Y la instancia básicamente lo que hace es disparar el constructor. En la siguiente clase vamos a ver los tipos de funciones. Ahorita únicamente quiero que entendamos de que cuando ustedes hacen new botón, aquí están poniendo o están disparando este código, ¿sí? Entonces voy a permitirme crear si ponen el shortcut sout, ponen un print, entonces van a poner hola y luego después voy a poner otro print y le voy a poner hola 2, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan en la clase pasada veíamos la programación estructurada que se lee de arriba abajo, ¿ok? Pero fíjense qué es lo que pasa ahora.
se imprime un hola, viene para acá. Acabo de decir que aquí se dispara el constructor, entonces cuando ustedes tienen un igual, que es una asignación, primero se lee lo del lado derecho, ¿no? Entonces de aquí se interrumpe el código, se viene para acá, ¿sí? Y se dispara el constructor, se regresa, se guarda en X y ahora se imprime el hola 2. Entonces, aquí cuando estamos haciendo la instancia, estamos interrumpiendo el código para brincarnos hacia acá, ¿sí? Y generar o hacer la programación que está aquí y luego se retorna y sigue su curso el código, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos lo que es un objeto que se construye a través de la instancia. Esa instancia se guarda en la variable X, que es del tipo botón. Regularmente el 90% de los casos del tipo de dato que está aquí va a ser igual a la instancia acá, al menos que sea un objeto polimórfico, que eso lo veremos después. Entonces, ¿qué va aquí en los paréntesis? Bueno, pues esta es una función, entonces siempre que ustedes vean paréntesis están disparando una función, en este caso es un constructor, ¿ok? Entonces, aquí el constructor pide 4 parámetros, 1, 2, 3, 4, ¿ok? Entonces, el orden importa, aquí están pidiendo como parámetro. Ahora, yo quiero que se pongan truchas porque si estoy diciendo estoy pidiendo como parámetros, quiere decir que me estoy poniendo del lado del cantinero, del lado de la barra. Y acá yo tengo que mandar un doble y me estoy poniendo del lado de la cantina, ¿no? Del lado del borracho. Entonces, aquí es súper importante estar estableciendo roles, ¿sí? Entonces, de un lado, o hay veces que solemos decir, hey, envíame un parámetro. Y acá, pues te mando el parámetro. Entonces, ese parámetro que es XXX, como comentaba, tiene que ser de tipo doble. Ahora, yo no puedo poner, por ejemplo, XXX, porque ahí estaría diciendo que es una variable. Más bien tiene que ir literal el valor. Por ejemplo, doble sería la coordenada X. Pues 10. ¿Ok? Si se fijan ahí el ID, lo autocompletó. Esto no lo escriban, ¿sí? Eso lo pone solo el editor. Entonces, aquí nos está pidiendo 4 parámetros, por lo tanto hay que mandárselo. Ahora, aquí yo puedo poner, por ejemplo, 40 en Y, y si se fijan ahí nos va diciendo, porque hay veces que las clases nosotros no las hicimos, entonces es importante decir qué es lo que pide el constructor para construir, vaya la redundancia, el objeto. Entonces, coma, el siguiente parámetro sería el color, y para el string todo lo que está entre comillas es string. Entonces aquí le ponemos rojo, coma, y un icono que sería, por ejemplo, default JPG. Y hasta este punto ya hemos creado una instancia, por lo tanto aquí ya estamos llenando la plantilla con los datos reales que va a tener este botón X, ¿sí? Si yo creo otro botón, por ejemplo el botón, una variable del tipo botón que se llama z igual a new botón, y en el constructor le voy a pasar parámetros diferentes. Por ejemplo, este va a ser 60 en la coordenada X, 30 en Y, este va a ser de color azul y el icono va a ser el play.png, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que Z tiene estos valores con la plantilla llena, ¿sí? Y X tiene estos valores con la plantilla llena. Entonces, aquí ya estamos diferenciando un objeto de otro. Ahora, si se fijan, es la misma plantilla, o sea, es el mismo código, pero dependiendo del nombre del objeto, es como ustedes van a mandar llamar o conocer o diferenciar el objeto. Entonces, si quiero conocer la coordenada X de la variable X, pues va a ser un 10. ¿Por qué? Porque ese 10 está llegando como primer parámetro. Entonces, ese primer parámetro se guarda aquí, se viene para acá, que es esta misma variable, se brinca el atributo y ya queda aquí en la variable global. ¿Ok? Si se fijan, estos son variables locales, variables globales, funciones que les estamos dando como un fin una forma de trabajar, que es el paradigma orientado a objetos, ¿ok? Son conceptos que ya conocemos, pero nada más les estamos dando un orden y una metodología, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasa si yo cambio un parámetro? Por ejemplo, en vez de primero mando el icono y después mando el color. Pues, ¿qué es lo que va a pasar?
lo que importa aquí es el orden. Entonces fíjense que como color se va a llevar o va a cachar el tercer parámetro, 1, 2, tercer parámetro le está llegando playPNG, que lo va a cachar como color y lo va a meter en la variable color. Entonces es súper importante que el orden que ustedes van a llenar la plantilla, ¿sí?, esté tal cual la piden acá para que no haya confusiones. Ahora, aquí si se fijan no hay ningún tipo de error, o sea, no nos está marcando error, aquí ya sería un error semántico de nosotros y pues no estaría funcionando adecuadamente, ¿ok? Entonces voy a volver a como estaba y entonces la acción de escribir los parámetros aquí dentro de la función, del constructor, perdón, por ejemplo, si yo pongo un 10 aquí, es como si estaría yo escribiendo el 10 aquí, ¿no? Porque ya estoy llenando la plantilla. Entonces, en resumen, creo una variable del tipo de la instancia que voy a crear, en este caso de la clase botón, ¿sí? Creo el nuevo botón, lleno la plantilla y al llenar la plantilla ya se guarda esto en X, ¿sí? Entonces, si ustedes son observadores X, podemos decir que dentro de X hay todos estos variables, ¿sí? Y esa es la potencia que tiene el orientado a objetos. ¿Por qué? Porque si yo me quiero crear, voy a darle control D y voy a crear muchos botones, ¿sí? Z1, Z2, Z3, Z4. Aquí ya ahorré todo el código. Si yo tuviera aquí mucho código, pues ya lo estoy reciclando, ¿no? Y aquí ya estaría ahorrando muchísimo código. Y si esto lo quisiera hacer sin clases, pues tendría que hacer copy-paste de todas las variables para cada objeto y sería pues un rollote, ¿no? Entonces, esta es la potencia del orienta objetos. Voy a darle control Z y voy a poner un print aquí. Y nada más para que ustedes vean, estás en el constructor. Entonces nada más para que quede claro de que ustedes cuando disparan el constructor, primero se viene para acá y sigue la instrucción. Entonces en teoría debería decir hola, se llenan las instancias, entonces debería estar, estás en el constructor y el hola 2, ¿sí? Aquí, bueno, vamos a ver si funciona, que no debería tener problema. Ahí está, estás en el constructor dos veces porque creé dos objetos y el hola 2 que es el final. Ahí ya estamos corroborando de que se imprimió el hola y después se interrumpió el código para venirse para acá y para venirse para acá. Ahora, la siguiente clase vamos a ver cómo podemos acceder a estos atributos, ¿sí? Y también cómo podemos generar acciones acá. Entonces, nos vemos en la siguiente clasecilla.